Lo que la Biblia dice, una voz de esperanza desde el departamento de Boyacá para el mundo. Bienvenidos. Qué bueno es encontrarnos nuevamente para seguir estudiando la palabra de Dios en su programa Lo que la Biblia dice. Hace 8 días iniciamos a estudiar un curso bíblico titulado Profecías de Esperanza. Hoy continuaremos con el segundo tema, que se titula El Plan de Salvación. Queremos mencionar a todos nuestros oyentes que tenemos disponibles algunas Biblias para obsequiar. Si usted necesita una Biblia en casa, escríbanos y con gusto y sin costo le haremos llegar una copia de las Escrituras. Si deseas recibir un mensaje diario de la Biblia en tu celular, escríbenos al número de WhatsApp 320-370-5704. 320-370-5704. Vamos a iniciar nuestro programa del día de hoy pidiendo la bendición de Dios. Oremos. Bondadoso Señor, en este momento te agradecemos por esta hermosa oportunidad que nos das de abrir la Biblia y estudiarla. Te rogamos, Señor, que nos des sabiduría para comprenderla y ponerla en práctica. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hablaremos hoy acerca del plan de salvación. La Biblia sostiene que la paga del pecado es muerte, y siendo que todos nosotros somos pecadores, todos estamos bajo esa pena de muerte. Pero la solución es eliminar 2 cosas. Primero, el pecado, y segundo, la pena de muerte. Nuestro Señor Jesucristo ha hecho todo lo necesario para que cada persona en este mundo pueda acceder a la salvación. Nuestro Padre Celestial envió a su Hijo único, nuestro Señor Jesucristo, para librarnos del pecado y de la muerte. Encontramos que el Señor hizo este plan. En Apocalipsis 14:6 es llamado el Evangelio eterno. Evangelio significa las buenas nuevas, y para nosotros, los pecadores, la verdad del Señor es una buena nueva. Así que estudiemos hoy estos detalles vitales de este plan de la salvación que nos presenta las Escrituras. Vamos a mirar, en primer lugar, dónde está ese decreto de muerte. Aquí hay varios textos de la Biblia. Vamos a mirar lo que dice el libro de Romanos, capítulo 6, verso 23. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Señor nuestro. Aquí encontramos nosotros que existe un decreto de muerte, digámoslo así, cuando el ser humano peca, hace las cosas mal. Sin embargo, también existe una solución a ese problema. Cuando nos hemos equivocado, cuando hemos hecho lo malo delante de los ojos de Dios, sin embargo, está el Señor Jesús para interceder por nosotros y también para ayudarnos a solucionar ese problema de pecado en nuestra vida. Nuestro Señor hizo una creación perfecta. Colocó a nuestros primeros padres en el huerto del Edén con la labor de labrar y cuidar. Sin embargo, les hizo una advertencia. Génesis 2:15 nos dice: Entonces el Señor Dios tomó al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo cultivara y lo cuidara. Y ordenó el Señor Dios al hombre diciendo: De todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Nos damos cuenta aquí que el Señor quiere lo mejor para nosotros. Quería que Adán y Eva y toda la raza humana viviéramos para siempre, sin tener que conocer el dolor, la angustia, la tristeza. Había el Señor establecido cuál era la paga por el pecado. No porque Él sea un Dios implacable, que quien se equivoca lo destruya o algo así,
sino porque sabía el Señor que el pecado tiene unas consecuencias para nuestra vida, y la consecuencia última es la muerte, y la muerte eterna. Así que tanto en Génesis como en Romanos capítulo 6 se nos habla que la paga del pecado es muerte. Como todos nosotros hacemos parte de este mundo de pecado, por eso pudiéramos decir que estamos condenados a muerte. Pero lo que ha dicho el Señor es que Él ha venido para deshacer las obras del diablo y para darnos vida y vida en abundancia. Bueno, para que el Señor pueda hacer eso, de darnos vida y darnos en abundancia, Dios tuvo que hacer algo. Y está precisamente registrado en la Biblia en San Juan 3:16. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Hay algo interesante que se expresa en este versículo, y es el amor de Dios, quien amó al mundo, dice ahí, porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿De qué manera? ¿De qué forma? ¿Cómo lo hizo? ¿Cómo lo demostró? Dice, dando a su Hijo unigénito. Y bueno, eso también tiene una condición para ser salvo. La condición es que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces la condición es creer en el Señor. Y como resultado, entonces no se va a perder y va a tener el premio, la vida eterna. El amor de Dios realmente se manifestó para toda la raza humana, para todo ser humano. No se puede excluir a nadie. Todos tienen el privilegio, la oportunidad de ser salvos, pero la condición es clara: a todo aquel que en Él cree. Entonces tendrá ese premio, la corona de la vida eterna. Y hay que tener en cuenta qué significa creer en el Señor, porque muchas personas pueden decir, bueno, yo creo en Dios, pero sus obras manifiestan algo totalmente diferente. El creer en Dios nos lleva a tomar decisiones para nuestro Señor y para la salvación. Un ejemplo de ello es lo que encontramos en Marcos capítulo 16, versículo 16, que dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado. Uso este pasaje para colocar un ejemplo que el creer implica actuar, implica hacer la voluntad de nuestro Señor. Apocalipsis capítulo 1 versículo 5 nos dice, y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos ama y nos libertó de nuestros pecados con su sangre. Es interesante notar lo que dice este pasaje. Lo primero, señala que el Apocalipsis, esta carta, es enviada por nuestro Señor Jesucristo, que es el testigo fiel, el primogénito de los muertos, el soberano de todos los reyes en la tierra. Pero también dice que el Señor nos ama y nos libertó de nuestros pecados con su sangre. El Señor quiere liberarnos de esa atadura del pecado. Ha hecho todo lo necesario para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Pero el Señor nos ha dado la libertad para elegir. No obliga el Señor al ser humano para que sea salvo. Ofrece la posibilidad de acceder a la salvación, pero cada persona en este mundo debe tomar la decisión si acepta ese regalo o si no lo acepta. Muy bien, cada sacrificio que en la antigüedad el pueblo de Israel realizaba simbolizaba a Cristo Jesús. Cada corderito, cada animal que se ofrecía allí representaba el sacrificio de Cristo Jesús, el Cordero de Dios, así como lo explica en el libro de Apocalipsis capítulo 5 versículo 6. Dice, y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos, 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Es decir, su sacrificio cubre toda la tierra, como leíamos en San Juan 3:16. Su sacrificio, su sangre derramada en la cruz del Calvario,
es para limpiarnos de nuestros pecados, y no solamente a unos de una nacionalidad o de cierto lugar del mundo, sino es todo el planeta. Todas las personas tienen ese privilegio de aceptar a Cristo Jesús y recibir los méritos de su salvación. Deuteronomio capítulo 30, versículo 19, un pasaje que ya hemos leído en programas anteriores, pero es importante leerlo en este momento, nos orienta que aunque el Señor ha hecho todo lo posible para nuestra salvación, cada uno de nosotros debe tomar la decisión, si desea ser salvo o si no lo desea. Al cielo y a la tierra pongo hoy como testigos contra vosotros, de que he puesto ante ti la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia, amando al Señor tu Dios, escuchando su voz, allegándose a Él, porque eso es tu vida y la largura de tus días, para que habites en la tierra que el Señor juró dar a tus padres, a Abraham, Isaac y Jacob. Aquí nos dice el Señor que llama a los cielos y a la tierra como testigos de esa obra que Él está realizando. Todo está listo para que cada persona en este mundo pueda ser salva, pero depende de nuestra decisión, si escogemos esa salvación o si no la escogemos. Es como si nos fuéramos a pasear a Cartagena, coloquemos aquí un ejemplo, o también aquí en el lago de Tota. Nos vamos a pasear y nos montamos en una de las lanchas que se adentre allí al mar o al lago. Y de pronto, por alguna situación, la lancha se mueve y nos caemos de la lancha. Y entonces ahora el motorista que está allí nos lanza un salvavidas. Ahí está todo listo. Está el salvavidas para que podamos tomarlo. La salvación consiste entonces que nos tomemos de ese salvavidas. Pero alguna persona puede decir, no, yo no me voy a tomar de ese salvavidas. Yo voy a nadar por mis propias fuerzas, y es ahí donde puede estar el peligro de ahogarse. De la misma forma, nuestro Señor Jesús, nuestro Padre Celestial, el Espíritu Santo, han hecho todo lo necesario para que nosotros podamos ser salvos. Pero ahora depende del ser humano que decida ser salvo, acceder, aceptar en su corazón esa salvación y esa transformación que el Señor quiere hacer en cada uno de nosotros. Apocalipsis capítulo 5 versículo 9 dice de la siguiente manera, dice: cantaban un nuevo cántico, diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con su sangre nos has redimido para Dios, de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Aquí podemos ver nosotros ese premio extraordinario que Dios tiene para cada uno de sus hijos, los que aceptan su sacrificio efectuado allí en la cruz del Calvario. Podremos entonces cantar un cántico nuevo, alabando y glorificando el nombre de nuestro Dios por su sacrificio en la cruz del Calvario, porque es a través de ese sacrificio que podremos estar disfrutando de ese lugar, de la alabanza y de la vida eterna, pues Él nos ha redimido para siempre. Y qué hermoso que deja bien claro, y es de todos los linajes y pueblos y naciones de la tierra. Tenemos un grupo de personas que pueden orar por ti y tus necesidades. Déjanos tu pedido de oración en el número de WhatsApp 320-370-5704. 320-370-5704. Apocalipsis capítulo 5, este capítulo que estamos leyendo, ahí en el versículo 11 nos dice: y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y el número de ellos era miriadas de miriadas y millares de millares, que decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado, digno es de recibir el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, el honor, la gloria y la alabanza, y a toda cosa creada que está en el cielo, sobre la tierra, debajo de la tierra
en el mar a todas las cosas que en ellos hay, oí decir, al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria, el dominio por los siglos de los siglos. Y los 4 seres vivientes decían, amén. Y los ancianos se postraron y adoraron. Aquí nos encontramos como el sacrificio de Cristo habilita la salvación para el ser humano, pero al mismo tiempo nuestro Señor Jesús recibe esa recompensa por la obra que realizó. Lo que acabamos de leer en Apocalipsis está en armonía con otros pasajes de las Escrituras. Por lo menos en Hebreos capítulo 1 se nos habla también de esa obra que realizaría el Hijo de Dios. Y nos dice, Él es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza. Sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Y después de llevar a cabo la purificación de los pecados, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Entonces en Hebreos vemos cómo se hablaba de este tema y en Apocalipsis vemos su cumplimiento. El Salmo 110 versículo 1 también hablaba sobre esto. Dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos por estrado bajo tus pies. Apocalipsis también está en armonía con lo que decía Filipenses capítulo 2, cuando nos hablaba de la humillación de nuestro Señor Jesucristo, pero que al final daría como resultado su exaltación. Filipenses 2:7 dice, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo y haciéndose semejante a los hombres, y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le confirió el nombre que es sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Entonces esta escena de Apocalipsis capítulo 5 nos muestra que el sacrificio de Cristo dio como resultado la salvación de toda la humanidad, los que crean, los que acepten, los que decidan recibir la salvación, pero también tiene como consecuencia la exaltación del Cordero. Recordemos que decía, el Cordero que fue inmolado, digno es de recibir el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, el honor y la gloria y la alabanza. Y a toda cosa creada que está en el cielo, sobre la tierra, abajo de la tierra, en el mar y todas las cosas que en ellos hay, se oyó decir al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la gloria, la honra y el dominio por los siglos de los siglos. Hay algo interesante que notar aquí en el libro de Apocalipsis capítulo 7 versículos 9 y 10. Y es que a pesar de que hoy día cuando nosotros estudiamos la Biblia, cuando invitamos a las personas a estudiar la Biblia, son muy pocos los que vienen. Pero a través de todas las edades se convierte en una gran multitud, como dice aquí Apocalipsis 7:9. Dice, después de esto miré y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones, tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Y clamaban a gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. Entonces, esa gran multitud está agradeciendo a Dios Padre y también al Hijo, al Cordero que murió en la cruz del Calvario para redimirnos para el reino de los cielos. Por eso a nadie más puede pertenecer la salvación, porque no hay otro nombre dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Es interesante notar que en este pasaje de Apocalipsis se señala al Padre y al Hijo, al Cordero, como los originadores de la salvación. Este pasaje se complementa con Efesios capítulo 1, versículo 13, que nos dice, en él también vosotros, después de escuchar el mensaje de la verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído, fuisteis sellados con el Espíritu Santo
de la promesa, que nos es dado como garantía de nuestra herencia, con miras a la redención de la posesión adquirida de Dios para alabanza de su gloria. Nuevamente nos encontramos que Padre, Hijo y Espíritu Santo están involucrados en esta obra, en este plan para salvar a la humanidad. En Apocalipsis capítulo 13, versículo 8 leemos: y la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Aquí hay un dato interesante. Dice que el Cordero fue inmolado desde el principio del mundo. Quiere decir eso, que el plan de salvación ya existía antes inclusive de formar este mundo. Ya Dios tenía todo planeado para salvar a la raza humana si ellos en algún momento de la existencia llegasen a ser engañados por el enemigo. Resaltamos de este pasaje lo que nos decían, y es que el Cordero de Dios fue inmolado desde el principio del mundo. En el libro de Génesis encontramos evidencia de esto que señala Apocalipsis. En Génesis capítulo 3, versículo 21, después de que Adán y Eva pecaron, que trataron de vestirse con hojas de higuera, que se escondieron de la presencia de Dios, una vez reconocen su error, ahora el Señor dice que hace algo muy especial. El versículo 21 dice: el Señor Dios hizo vestiduras de pieles a Adán y a su mujer y los vistió. Entonces aquí surge la pregunta: ¿de dónde surgieron las pieles con las que el Señor les hizo esas vestiduras? Evidentemente aquí nos habla de un sacrificio, de unos animalitos que perdieron su vida, representando el sacrificio que nuestro Señor Jesús haría en la cruz mucho tiempo más adelante. De esta forma se cumple lo que Apocalipsis señalaba: el Cordero de Dios que fue inmolado desde el principio del mundo. Adán, Eva y todos los que vivieron antes del sacrificio de Cristo fueron perdonados en la promesa de que el Hijo de Dios vendría a entregar la vida por toda la humanidad. Los que vivimos después del sacrificio de Cristo hemos sido perdonados en el hecho de que el Señor entregó su vida por nosotros. Pero aquí hay algo muy interesante. Aunque para los que vivieron antes de Cristo fue una promesa y para nosotros es un hecho, debemos entender que para el Señor una promesa es un hecho. Así que podemos confiar en las promesas de Dios, en esa promesa que el Señor hizo, que muy pronto regresará por nosotros para rescatarnos. Me llama la atención sobre esta escena del Génesis que Adán y Eva ni siquiera habían pedido perdón, y ya la gracia del Señor Jesucristo los estaba protegiendo, porque leímos que Génesis 2:15 decía que en el momento que comieran del árbol del conocimiento del bien y del mal, morirían, pero ellos no murieron de forma inmediata. Quiere decir que se activó ese plan de la salvación que el Señor había diseñado, aunque en promesa, porque el Señor moriría mucho tiempo después, pero el plan de salvación empezó a cubrir a toda la humanidad en ese momento que entró el pecado en el mundo. Desde ese momento el Señor Jesucristo da esa gracia para toda la humanidad, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Vale la pena recordar también que esto no es una obligación. Nadie está obligado a ser salvo. Esto es un asunto de aceptación por fe y también es un asunto voluntario. Nadie está obligado a seguir ese plan de salvación. Y esto tiene que ver con que el amor verdadero no puede ser obligado. No puede usted decirle a una chica, ¿cierto? Si usted está soltero, no, es que tiene que amarme. No, el amor se da como resultado de ese cariño, de esos actos de servicio. Y por supuesto, como dice la Biblia, es un don de Dios. Hablemos del plan de salvación usando estos términos. El Señor quiere que todos seamos salvos. Nos ama con todo su corazón, pero no nos obliga. Pero sí realiza esos actos de amor, como venir a este mundo,
vivir como uno de nosotros, entregar su vida por nosotros para que nosotros nos enamoremos de Él y de su obra. No nos obliga, con estos actos de amor nos busca, nos atrae. Como dice Oseas, el profeta, en el capítulo 11, versículo 4, dice: con cuerdas humanas los atraje, con cuerdas de amor, y fui para ellos como los que alzan el yugo de sobre su cerviz, y puse delante de ellos la comida. Así que aquí podemos ver que el Señor realmente está interesado en nuestra salvación, pero en ningún momento Él nos obliga. Como dice este versículo de Oseas 11:4, nos atrae con lazos de amor. Quiere quitar ese peso que llevamos en nuestra vida, quiere darnos de comer. Pero a veces nosotros creemos que lo que el Señor quiere hacer es quitar nuestra libertad, obligarnos, llevarnos a hacer algo que no nos gusta. El Señor quiere liberarnos y hace todo lo posible para nuestra salvación. Así como el Señor fue a buscar a Adán cuando ellos cometieron su pecado, también nos busca a nosotros. Y el Señor lo expresó a través del profeta Juan en Apocalipsis capítulo 3, versículo 20. Dice: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Es decir, el Señor no pasa de largo. Él no pasa por el frente de la puerta de tu casa de largo, sino que sencillamente se detiene y golpea. Toca a ver si hay alguien ahí para que le abra la puerta. Pero no dice que Él entra a la fuerza. Así que nunca nos va a obligar, siempre va a tocar la puerta de nuestro corazón y espera que de adentro nosotros abramos la puerta de nuestro corazón para que Él entre en nuestra vida y transforme todo nuestro ser y nos haga nuevas criaturas. Algunos ven al Señor como un Dios castigador, como si Él no quisiera que nadie se salvara, pero por el contrario, este pasaje que estamos estudiando y Ezequiel capítulo 33, versículo 11 nos dice: diles, vivo yo, dice el Señor, que no me complazco en la muerte del impío, sino en que el impío se aparte de su camino y viva. Volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué habéis de morir, oh casa de Israel? Ese es el clamor de nuestro Señor, que nos busca, nos atrae y quiere lo mejor para nosotros. Muy bien, estimados amigos, hemos estudiado hoy acerca del plan de salvación del que nos habla el libro de Apocalipsis y toda la Biblia. Esperamos que este mensaje sea de bendición para ti y tu familia. Oremos. Padre bueno, gracias por el plan de salvación diseñado para todos nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Si deseas más información sobre el tema tratado, escríbenos al número de WhatsApp 320-370-5704. 320-370-5704. Pronto vendrá, sí, pronto vendrá. Lo que la Biblia dice, un programa patrocinado por sus amigos, los adventistas del séptimo día.